Si quiere usted, le agradezco, doctora, para que nos haga favor. Doctora Edna, le presento a la doctora Jacqueline Alcázar, que es nuestra anfitriona en esta plataforma. Ya usted, y en equipo con todos, iremos viendo qué más vamos a poder compartir en este interés por el ambiente y bueno, esperamos escucharla. No sé si quiere dar las palabras de bienvenida, doctora Jackie. Sí, bueno, pues muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva capacitación. Esta capacitación ha sido organizada por la doctora Nélida Villafuerte Cosme en colaboración con la Universidad de Guadalajara acá en México. Entonces, pues estamos muy contentos porque tenemos estudiantado pues de la Universidad de Guadalajara, pero también otras personas que están ingresando, digamos, por medio de las redes de bioética y ambiente. Por allí también les recuerdo que tuvimos un problema con la liga de WhatsApp, por eso estamos ahorita con un poquito lentos en audiencia, pero una vez que se arregle, pues vamos a mandar allí todo el chat y una información para que puedan ver esta primera charla si es que no se alcanzan a conectar. Y entonces el nombre de esta capacitación es Acciones por el Ambiente. El día de hoy pues tenemos el gusto y el honor de tener aquí a la doctora Edna Rodríguez. La doctora Nélida Villafuerte nos va a hacer favor de presentarla, pero pues bueno, les comento, va a ser una capacitación de aproximadamente, que será 2 meses, del 5 de septiembre, que es el día de hoy, al 21 de noviembre, todos los viernes. La capacitación, nuevamente les repito el nombre, Acciones de Protección al Medio Ambiente, una mirada ecocéntrica. Y bueno, vamos a tener pues, varias charlas con, pues pensando más, no solamente a nivel teórico, sino también tratando de contestar la pregunta, ¿qué podemos hacer, no? En relación con nuestro entorno natural. Entonces, pues no me queda más que nuevamente darle la bienvenida, doctora, y también la bienvenida a todos, a todas las que están ahorita conectadas y a los que nos vean en un determinado momento. Muchísimas gracias y te cedo la palabra, Nelly. Gracias, porque creo que vale la pena en esta bienvenida y en esta primera sesión señalar que pues esto es posible porque hay un esfuerzo interinstitucional. Disculpa, Nelida, cerré micrófonos porque se estaba filtrando ruido. Sí, sí me di cuenta. Gracias, doctora. Eso le agradeceré siempre, porque ya ve que a mí me cuesta trabajo la tecnología en esa parte. Este esfuerzo interinstitucional empieza en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario del Sur. Tiene el apoyo de la doctora Jackie con bioética y ambiente en esta plataforma, en donde, aparte de CUSUR, también vamos a tener universitarios de Bogotá, porque la doctora Edna es parte de la Universidad El Bosque, también la doctora Tania, que tal vez en un momento se una con nosotros. Y bueno, la intención es eso, ¿no? Que no haya fronteras cuando pensamos en la importancia que tiene este medio ambiente y que independientemente de a qué nos dedicamos, tenemos un compromiso por este cuidado y por esta atención. Entonces, platicando con la doctora Edna, le decía, por favor, ayúdenos a entender esta solastalgia, que ya en un ratito nos hablará de ella, y que no nos quedemos solamente con esta sensación de esto le toca a alguien que no soy yo, sino al revés, ¿no? ¿Cuál es la postura que nos toca a cada uno de nosotros? Entonces, con toda mi gratitud, les voy a presentar a la doctora Edna Constanza Rodríguez Fernández. Ella es licenciada en Química y Biología por la Universidad Libre de Colombia. Es especialista en computación para la docencia por la Universidad Antonio Nariño, especialista en atención de riesgos profesionales del Consejo Colombiano de Seguridad, magíster en bioética por la Universidad del Bosque, doctorada en bioética en la Universidad del Bosque, docente del Departamento de Bioética en pregrado, especialización, maestría y doctorado de esta misma universidad y coordinadora del tercer semestre de la maestría. Así que lo que tenemos el día de hoy para abrir nuestra capacitación es a una persona muy comprometida con la bioética y el ambiente, pero sobre todo con la calidad de vida y es un excelente ser humano. Así que toda mi gratitud, doctora Etna, por haber aceptado esta invitación y es suyo el micrófono y si va a hacer presentación, también la pantalla para que pueda presentar. Y bueno, cámaras y micrófonos para usted.
Ay, doctora Nelia, muchísimas gracias. Doctora Jacqueline, muchas gracias. A todos los presentes, muchas gracias. Es para mí una satisfacción enorme el poder compartir con ustedes este ratito de tiempo, eh, para el cual siempre estaré dispuesta. Entonces, no es sino, como dicen, vencer las barreras que nos pone la distancia utilizando precisamente todas estas técnicas que a mí también, doctora Nelida, me pegan duro. Sí, esto es un poco complicado, la verdad. Para quienes nacimos hace ya unos añitos, como yo les digo a mis estudiantes, ¿no? Ellos tienen la ventaja de que nacieron con el computador ahí al lado de la cuna. ¿Sí? Se lo regalaron en el baby shower, pues sí, nosotros no, entonces es muy difícil. Pero bueno, aprovechemos estas circunstancias eh, bonitas que nos regala la ciencia y la tecnología para podernos conectar y hablar un poquito de todos estos temas. Agradecerte siempre esta invitación y pues el interés por trabajar en el mundo de la bioética, que para mí es absolutamente apasionante, que nos llena la vida, que nos cambia la vida, que nos permite pensarnos las cosas desde otras formas de vista, desde otros puntos de vista, compartir con otras personas, porque pues la bioética es eso, ¿no? Es pluridisciplinar, es transversal a todas las disciplinas. Bueno, definitivamente es un lenguaje común, pienso yo, que podemos abordar para poder enfrentar de alguna manera la situación que estamos viviendo, que no es nada halagador. Entonces voy a permitirme compartir aquí la pantalla, a ver si soy capaz. Vamos a ver por aquí. Ustedes me dirán si la estoy compartiendo. Aquí presentación con diapositivas. Sí, doctora, ya la vemos y nada más si quiere ponerle presentación. Ah, perfecto. Ahí ya está, sí, Ya está. listo. Entonces, bueno, vamos a darle una mirada a estas acciones que ustedes magistralmente han colocado allí en nuestro post del seminario, acciones de protección al medio ambiente, una mirada ecocéntrica. Esto ya nos dice muchas cosas, ¿no? Cuando queremos hablar de este tema de bioética y ambiente, sin duda alguna tenemos que retomar muchísimos términos, ¿no? Uno podría pensar cuando se habla del ecocentrismo, bueno, ¿cómo es eso? ¿Qué es eso del ecocentrismo? O del biocentrismo, o del antropocentrismo. Son muchos centrismos, ¿verdad? Que tendríamos que empezar a definir de alguna manera. Y que me voy a permitir hacerlo desde un elemento que cita uno de mis autores preferidos, que es el doctor Jorge Reichman, al cual recomiendo muchísimo porque me parece que es un escritor brillante, es filósofo, matemático, poeta, que tiene muchísimos libros que hablan del tema, no de bioética como tal, porque él no es bioeticista, es filósofo moral, pero que nos hacen pensar en la bioética. Uno de esos libros, en uno de esos libros él hace un ejercicio que lo denomina la ampliación del círculo moral. Y entonces nos dice los seres humanos, tenemos varios círculos morales que hemos Doctora, ido perdóneme que la ampliando. interrumpa. Perdóneme. ¿Está pasando la presentación? Porque solo No, estamos no viendo el señora, papel. Ah, ok. solamente estamos hablando ahorita de esta, Perdón, ya, perdón. Gracias, gracias. ok. Él nos habla de los círculos morales y nos dice los seres humanos iniciamos, cuando iniciamos nuestro proceso evolutivo, solamente pensábamos en cada uno, ¿cierto? Cada uno de nosotros como en el yo, como en la persona, bueno, en ese tiempo no pensamos en la persona, ¿no? Como en ese ser que estaba ahí viéndoselas con ese ecosistema y viéndoselas con esos otros que estaban ahí, llaman los compañeros de clan o de tribu, no sé, pero digamos que tenía una visión solamente de sí mismo, que tuvo que ir ampliándola para poder sobrevivir precisamente en ese ecosistema que seguramente no era nada fácil hace 140.000 años.
Y entonces él nos dice ese círculo moral, él lo amplía de un círculo donde solamente estaba cobijado lo individual a un círculo un poquito más amplio donde cobijaba a ese grupo en el cual estaba. Y entonces al abrir un poquito ese círculo moral a su grupo, surge la cooperación, ¿cierto? Y entonces ya no solamente competimos en términos del que se adapte mejor y del que gane en la competencia, sino que ya empezamos a pensarnos en un grupo más grandecito, ¿verdad? Y entonces decimos, de ahí ya metemos a nuestro grupo, a nuestra familia, seguramente en un principio, que después ese grupo lo va ampliando a la tribu o al territorio, ¿cierto? Pero solamente pensándose desde lo que eran esos seres humanos que se las veían en términos de esa supervivencia o de esa evolución. Entonces hablábamos de un antropocentrismo, ¿verdad? Solamente estaban los seres humanos en ese círculo. Luego ese antropocentrismo empieza a cambiar, ¿verdad? Y entonces decimos, no, vamos a ampliar un poquito esto al ecosistema. Y entonces hablamos del ecocentrismo, que es la palabra que ustedes utilizan aquí para nuestro seminario. O sea, quiere decir que vamos a incluir ese ecosistema en ese nivel de pensamiento que nosotros tenemos en torno a la reflexión bioética. Entonces no va a ser solamente el ser humano, sino van a ser todas esas criaturas compañeras que tenemos hoy en este ecosistema que nos cobija. Y entonces ahí está esa mirada ecocéntrica. Sin embargo, hay quienes hoy nos hablan no solamente de ecocentrismo, sino también de sensocentrismo, ¿cierto? O sea, cómo en el ecosistema podemos incluir a todos los seres sintientes y darles una categoría también en este cuidado que nosotros hemos denominado bioético. E incluso hay quienes nos hablan del biocentrismo, donde nosotros vamos a incluir a todo lo vivo, ya no solamente el sintiente, sino el solo hecho de estar vivo te incluye allí, ¿verdad? Entonces, fíjense que tenemos como muchas formas de ver o de hacer esta reflexión frente a la vida. Entonces, es un poco como para darle esa mirada ecocéntrica que ustedes nos plantean aquí, que me parece supremamente interesante. Bueno, entonces, arrancando un poquito, vamos a tratar de ver qué ha sido de nosotros seres humanos en esta historia, ¿cierto? Y entonces tenemos que trasladarnos un poco al inicio o al origen de la vida en nuestro planeta. Nos cobijan 3.500 millones de años de historia, desde cuando se organizaron las primeras cadenas, eh, las primeras moléculas en torno a lo que se tiene hoy como el origen de la vida a través del ARN, ¿verdad? Entonces se supone o se cree o se piensa que la primera cadena en organizarse fue una cadena de ARN, ácido ribonucleico, que seguramente luego evolucionó a ADN, ácido desoxirribonucleico. Y fíjense que hasta ahí no estamos hablando todavía de esa vida biológica, estamos apenas hablando de moléculas químicas que de alguna manera en esa sopa primigenia se organizaron. Hoy en día incluso no se habla de esta teoría del ARN, estamos hablando de una teoría del origen de la vida, es de los liposomas, o sea, partículas o no moléculas de material genético, sino moléculas de grasa que en algún momento se organizaron dentro de esa sopa también y dieron origen a esas primeras células que de alguna manera, por un lado o por el otro, podemos reconocer hoy como bacterias o células procariotas, ¿cierto? Que no tenían todavía una organización al interior de su membrana celular y que fueron seguramente el primer paso en esa evolución que traté de traer con el dibujito que está en la presentación, ¿cierto? Entonces, cómo vamos pasando de esas moléculas, luego a unas bacterias, que en un principio fueron bacterias metanógenas, que luego evolucionan a unas bacterias aerobias, y bueno,
una serie de pasos enormes a lo largo de estos 3.500 millones de años que han desembocado, llegado a la vida que conocemos hoy. Una vida que de alguna manera empieza a verse expuesta a una posible extinción masiva. Se habla hoy de que estamos frente a una sexta gran extinción de la vida. Lamentablemente una extinción causada por nosotros, es decir, una extinción que tiene una causa antrópica. Y eso es preocupante porque nos hace responsables precisamente de esta problemática hoy. Entonces, en este sentido, vamos un poco a mirar cómo fue ese paso, ¿cierto? Como para entender de dónde venimos y para dónde vamos. Les decía, estas moléculas se organizan en un primer momento y dan origen a bacterias como las que tenemos en la pantalla en este instante, que son las bacterias metanógenas, ¿cierto? Las cuales duran alrededor de unos 2.000 millones de años cubriendo la superficie del planeta. Un planeta que tenía una atmósfera rica en metano. Precisamente por eso se desarrollan estas bacterias metanógenas, porque vivían a partir de ese metano que pues estaba en todas partes. 2.000 millones de años y se extinguen de manera masiva. Ojo, no hay una extinción total. Hoy en día todavía tenemos bacterias metanógenas, están dentro del grupo de las arcaeas, ¿cierto? Estas bacterias metanógenas, digamos que disminuyen en gran medida esa población que está en la Tierra y dan paso a otras bacterias que pueden respirar oxígeno. ¿Y por qué? Porque bajan los niveles de metano y suben los niveles de oxígeno atmosférico. Y entonces llegan esas bacterias que respiran oxígeno, bacterias aerobias, de las cuales venimos nosotros, ¿verdad? O sea que tuvo que haberse dado una gran cantidad de situaciones para que se empiecen a generar esos primordios que terminan siendo estos Homo sapiens de hoy, ¿verdad? Una segunda gran extinción masiva se da cuando cambian las presiones atmosféricas en esa tierra primitiva. Y entonces estas bacterias aerobias que dan origen a plantas y a animalitos, digamos, planos, porque había mucha presión atmosférica, cuando se hace la atmósfera menos densa, ganan volumen, pero se genera una segunda extinción masiva de la vida. O sea, fíjense que hemos ya pasado por dos extinciones masivas. Y luego vamos a encontrar otra tercera extinción masiva en el periodo cámbrico, cuando la gran cantidad de seres que poblaban el planeta eran básicamente insectos. Y hay una extinción masiva de todas esas formas. Quedan algunos, que son los que tenemos hoy por ahí rondándonos la vida. Esos insectos nos vienen de allá, del periodo cámbrico, de hace más o menos 500 millones de años. Entonces, fíjense cómo hemos pasado por otra tercera gran extinción. De esa extinción solamente sobreviven algunas formas, ¿cierto? Que evolucionan a un periodo en el cual la Tierra estaba bastante cálida, ¿cierto? Entonces, fíjense que también los cambios climáticos han sido cotidianos en tiempos de la Tierra. Hemos tenido momentos en que la Tierra está muy caliente, otros tiempos en que ha estado muy fría, las glaciaciones, los recordamos por esas películas que vemos como por ejemplo la era del hielo, ¿cierto? Entonces teníamos glaciaciones. Llegamos a este periodo carbonífero que luego deriva en el Jurásico, donde había mucha humedad, mucho calor, entonces todas las formas eran grandes, eran plantas exuberantes, tenemos los helechos arborescentes, muchas personas los confunden hoy con palmas, y no, son helechos, son preciosos, ¿no? Y tenemos otro animalito que no nos gusta mucho, que nos viene de esa época, ¿no? Nuestras cucarachas vienen de allá, precisamente. Ni siquiera nos habíamos soñado todavía los seres humanos en esta historia y las cucarachas ya caminaban ramplantes por el planeta. Entonces, fíjense que realmente esto nos lleva a darnos cuenta que necesitamos apropiar un valor y es el de la humildad. Nosotros, seres humanos, apenas si somos unos recién llegados a esta tierra. Hay muchos que nos llevan miles de millones de años de antigüedad. Y si esto fuera
como en el ejército, pues les deberíamos un poquito más de respeto, ¿no? Si tuviéramos una catástrofe nuclear masiva, sobrevivirían las cucarachas y no nosotros. Entonces, démonos cuenta también de todas esas cosas cuando tenemos que hablar de estas extinciones. Bueno, pasando rápidamente por ahí, llegamos a la última gran extinción masiva que tuvimos, que fue la de nuestros dinosaurios, ¿verdad? Dinosaurios que requerían de la luz solar para vivir, porque eran animalitos de sangre fría y entonces no se podían calentar sino con el sol. Cuando este asteroide choca por allá cerquita de la tierra de ustedes, ¿cierto? En Yucatán, se levanta una nube de polvo que tapa la luz solar. Y al tapar la luz solar, estos animalitos no pueden calentarse y por tanto se extinguen. ¿Quiénes sobreviven? Los que sí podían calentar su sangre, que eran los mamíferos de esa época, unos ratoncitos del tamaño de mi dedo, que vivían por allá en cuevitas para que no los comieran los dinosaurios. De esos ratoncitos venimos nosotros en ese proceso evolutivo. Entonces, 5 grandes extinciones llevan a que podamos nosotros de alguna manera surgir en el planeta en términos de esa evolución. Si no se hubieran dado esas extinciones y esos cambios de atmósfera, de presión, de temperaturas, seguramente, si no hubiera caído el asteroide, nosotros no estaríamos aquí contando este cuento. Con eso les quiero decir que la vida es muy frágil, pero siempre busca su camino. Que la vida, para los que sean creyentes, es un milagro fantástico, para los que no, una inmensa casualidad, pero es la vida que está ahí y debemos cuidar, porque han pasado muchas cosas para que se dé y sería terrible que se extinguiera en nuestras manos. Eso es algo que tenemos que pensar y que valorar. Y llegamos a nuestro momento en el tiempo, donde estamos viviendo una sexta gran extinción masiva de la vida. Si nosotros miramos las 5 extinciones anteriores, han sido por causas naturales, temperaturas, presiones, el asteroide. Esta tiene una causa antrópica, o sea, somos nosotros los que estamos generando esta gran extinción masiva de la vida. Y entonces esto nos pone ya en el proceso de reflexión al cual nos llama la bioética siempre. Cómo nosotros vamos a encarar, vamos a afrontar esas consecuencias, dónde está nuestro sentido de responsabilidad, ¿cierto? Como criaturas pensantes, racionales, que hemos logrado generar a través de procesos evolutivos ese sistema nervioso central que nos lleva a un proceso de razón. ¿Por qué traigo a colación aquí en la diapositiva estas ranitas? Porque los anfibios me parecen unas criaturas maravillosas. Primero porque son muy lindos, ¿no? O sea, las ranitas, los sapitos, tienen unos colores hermosísimos. A mí me parecen unas criaturas bellísimas. Pero además porque son o tienen el fenómeno de la metamorfosis, que también me parece que en biología es algo fantástico, o sea, cómo vas pasando por unos estadios físicos tan distintos, de huevito a renacuajo, a tener tus paticas, luego a perder tu cola, luego las manitas delanteras y luego generas ya el adulto como tal en esa forma, ¿no? Y es un mismo proceso de metamorfosis que tienen, por ejemplo, los insectos, que también es fantástico. Entonces, es una razón por la cual también me gustan mucho, no solo sus colores, sino su metamorfosis. Y la tercera razón por la que las traigo es porque son ellas las que nos empiezan a hacer un llamado de atención. Hoy en día la sexta extinción inicia con los anfibios. De hecho, nuestro profesor Arturo Liévano, que es otro profesor de bioética y ambiente aquí en nuestra universidad, él habla de estas criaturas como los muertos que caminan, The Walking Dead, ¿no? Como la famosa serie que hay por ahí. Porque los anfibios van a ser los primeros en extinguirse en esta época. Y eso es terrible. Es terrible
porque ellos hacen parte de un ecosistema, hacen parte de unas cadenas tróficas que nosotros empezamos a alterar, que muy seguramente nos van a afectar a nosotros también. Entonces, si ellos se extinguen, nosotros también vamos en ese camino. Si tú tomas una cadena y le quitas uno de sus eslabones o dos de sus eslabones, estás dañando la totalidad de la cadena. La vida va a buscar caminos, pero de pronto no nos incluya a nosotros en ese camino. Y eso es algo para pensar si realmente queremos seguir contando este cuento, ¿verdad? Entonces, es un poco para darnos cuenta de lo que hemos hecho. Y entonces llegamos ya a hablar de este siglo XXI, el siglo en el cual estamos, que se ha denominado, por ejemplo, el siglo de la gran prueba. Jorge Riesman, que les comentaba, es uno de mis autores preferidos, tiene un libro maravilloso que se llama Simbioética. Se los recomiendo muchísimo, es un libro maravilloso. En este libro, él nos habla del siglo XXI como el siglo de la gran prueba. Y nos dice, nosotros seres humanos estamos abocados a una situación muy fuerte en la cual prácticamente tenemos 30 años para actuar. 30 años. Y el libro lo escribió en el 2015, si no estoy mal. O sea que ya no tenemos sino 20. Y esto es una situación que nos pone, como dicen por ahí, los pelitos de punta, ¿cierto? ¿Qué hemos hecho? Cuando observamos nuestra tierra y nos damos cuenta que el agua que tenemos en los océanos está completamente acidificada, que hemos alterado esos ecosistemas marinos, cuando vemos que el agua dulce cada vez es más escasa, cuando nos damos cuenta que nuestros glaciares se están derritiendo, cuando miramos hacia nuestra atmósfera y decimos, por Dios, la hemos llenado de gases de efecto invernadero y cada vez esta tierra se está calentando más y eso causa la extinción de especies, como nuestras raritas de las que estábamos hablando, pero también del oso polar, pero también de nosotros, porque en ese camino vamos. Empezamos a darnos cuenta que hemos generado una afectación enorme al sistema. Y entonces eso me lleva a la balanza que tengo ahí en la presentación. Quizá nosotros hoy no estamos valorando como debiéramos lo que hemos llamado recursos, ¿cierto? Los recursos naturales. Es una palabra que tal vez no deberíamos utilizar, porque cuando nosotros hablamos de un recurso, pues estamos pensando que es algo que se puede utilizar porque está ahí, es un recurso, y nos damos cuenta que efectivamente los hemos utilizado al punto en que ya los hemos diezmado. O sea, cada vez tenemos menos recursos. Y entonces hablamos de la economía. Si ustedes se fijan en el otro platillo de la balanza está el dinero, ¿no? Yo siempre he dicho que yo no sé a qué hora nos inventamos eso. Creo que cometimos un error al inventarnos el dinero, pero bueno, no sé. Si lo utilizáramos como mecanismo de intercambio únicamente, bueno, diríamos que no hay problema, claro, tenemos que negociar, tenemos que intercambiar bienes y servicios, productos, y como medio de intercambio nos sirve. El gran problema es cuando monetarizamos todo. Y entonces hoy en día nos damos cuenta, por ejemplo, que la economía es un macrosistema, ¿cierto? Que eh, está en todas partes. Y vemos allá en mi diapositiva, les puse una manito, ¿no? Que es como manejando esas cuerdas del sistema, ¿cierto? Como que nos tiene como marionetas ese sistema económico y muchas veces actuamos solamente pensando en torno a ese sistema económico. ¿A qué podemos ganar? ¿A qué podemos sacar? ¿A cómo podemos seguir diezmando el recurso? Y entonces eh, empezamos a pensar que si realmente seguimos produciendo como hasta hoy, si ustedes se fijan, todo lo que producimos, los bienes o servicios, los sacamos de un recurso natural, entre comillas, ¿cierto? De ese recurso.
Si el recurso se acaba, pues se van a acabar los productos, por Dios. O sea, estamos en un sistema finito, sin duda alguna. Entonces, no podemos seguir generando dinero de forma infinita porque viene a partir de recursos que son finitos. Ahí nada más ya nos damos cuenta que equivocamos el camino, que estamos sufriendo de un problema grave, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí el llamado es a repensar esos sistemas económicos. O sea, nosotros no podemos seguir en un sistema como el que tenemos hasta hoy. Consumir y desechar, consumir y desechar, consumir y desechar en un círculo que nos lleva siempre a diezmar el recurso y además a convertirlo casi que en basura todo el tiempo. Entonces, hay que empezar a mirar qué vamos a hacer en estos 30 años con el siglo de la gran prueba, ¿cierto? Que es un poco a lo que nos invita Jorge Riesman. O a vivir con el problema, como lo dice Donna Haraway en un libro del mismo título, Vivir con el problema. Situación que sin duda es un reto a esos Homo sapiens que han desarrollado un grandioso sistema nervioso central, que deben sentarse a pensar y hacer una reflexión sobre su actuar, porque realmente estamos en un momento crítico. Yo pensaría que este siglo de la gran prueba también puede convertirse en el siglo de las consecuencias, consecuencias de todas esas tonterías y atrocidades que nosotros hemos hecho, porque sin duda es una tontería y una atrocidad generar bombas atómicas, por ejemplo, y probarlas en ecosistemas marinos, porque pensábamos que allá no pasa nada. Enterrar las basuras, ¿cierto? O dejarlas flotando en el agua, como las vemos allí. Y esta, lamentablemente, es una foto de un humedal aquí en mi ciudad, que es Bogotá, una ciudad que se encuentra rodeada de unos cerros hermosísimos por su costado oriental, que son unos colchones de agua, que lamentablemente hoy, siglo XXI, en el siglo de la gran prueba, tenemos que eh, pasar el agua que nos tomamos. Acá en Bogotá tenemos en épocas de verano racionamiento del agua potable. Cuando se supone que somos un ecosistema de páramo, porque Bogotá es fría, es una ciudad que se encuentra en el Alto Andino, donde deberíamos tener, si se me permite, agua de sobra. Pero dado que hemos hecho una mala gestión del ambiente, pues lo que tenemos hoy en día es una escasez de agua potable en épocas de verano muy fuerte, que seguramente en estos 30 años del siglo de la gran prueba se va a agudizar. Les decía, esta foto, tristemente, es un humedal, se llama el humedal de Jaboque, queda al noroccidente de la ciudad. Y como ustedes pueden ver, es una colcha de basuras, cuando un ecosistema de humedal debería ser un sitio sagrado, por Dios, que deberíamos cuidar terriblemente. Deberíamos generar una serie de proyectos para mantenerlo, porque no solamente es el agua, es la fauna, es la flora, es el ambiente que nos rodea. Miren, allá atrás están los edificios, la gente vive ahí, al lado del humedal que se ha convertido en un basurero. Y me imagino yo que esto no es solamente problema de Bogotá, debe ser un problema que se repite en muchos países. Seguramente si vamos a analizar la situación que ustedes tienen allá, encontraremos algo parecido. Entonces, son situaciones que nosotros seres humanos generamos, que lo llevan a uno a pensarse en por qué tomamos decisiones como las tomamos, ¿cierto? Piensen en esto. Hablar un poquito de economía. La gran cantidad de dinero que nosotros generamos, por ejemplo, para eh, investigación militar, cuando no sabemos qué hacer con la basura, que es un problema más cotidiano.
el señor Musk por allá en Norteamérica pensando en irse a vivir a Marte, cuando no hemos podido cuidar la Tierra, por Dios. Entonces, nosotros a veces le damos prioridades a cosas que no son tan prioritarias, ¿no? Yo pienso que el ecosistema es un poco más, eh, debería ser una prioridad más para nosotros, ¿no? Entonces, esto lo llama otra autora que me encanta mucho, que es Corín Peluchón, dice, eso es el extravío de la razón, el olvido del otro. Lamentablemente, nosotros nos olvidamos de los otros y de lo otro. Como bien lo dice nuestra autora Corín Peluchón, es el extravío de la razón. O sea, como que nos volvemos máquinas de producir dinero y de vivir alrededor del dinero y nos olvidamos efectivamente que el recurso es el que genera el dinero. Y que si agotamos el recurso, pues seguramente no vamos a poder comer ni billetes, ni monedas, ni acciones, ni tarjetas débito, ¿no? Porque hoy en día ya el dinero ni siquiera es dinero de papel o de monedas, sino son procesos electrónicos, que a veces uno piensa, se quedan como en el imaginario, ¿verdad? Como que no son tan reales. Pero bueno, ¿a qué nos invita entonces? A hacer un ejercicio fenomenológico, es decir, a poner nuestros ojos en el otro y lo otro. Si nosotros nos damos la opción de mirar al otro, de reconocer al otro, de mirar lo otro, podemos de alguna manera sentirnos más unidos a ese otro y a eso otro. Yo siempre les digo, a veces el mundo de hoy nos lleva a, a ignorar, por ejemplo, un atardecer. Hoy no pude ver el atardecer porque tuve tanto trabajo que ni siquiera pude salir a la ventana a mirar cómo anochecía. Acá en Colombia está anocheciendo, ¿cierto? Tenemos ya un cuarto para las 6 de la tarde, ya está oscurito. Ahorita voy a tener que pararme para prender la luz para que no se vea esto tan oscuro. Pero fíjense que son cosas que a veces olvidamos. Extasiar nuestra mirada, aunque sea un minuto, en el atardecer, en una planta, en esa mascota que nos acompaña, en el agua que nos tomamos, porque eso nos une a, o sea, ese es el sentimiento que nos une a, que nos lleva a repensar, como dice aquí en nuestra diapositiva, la relación que hay entre la vida y la existencia, por Dios. No es solamente vivir, es existir, es el famoso Dasein, ¿cierto? De ese Dasein que nos hablan nuestros, nuestros filósofos. Es cómo le damos una razón a esa vida, a esa existencia. Y entonces, si nosotros somos capaces de ver esa belleza, también podemos ser capaces de ver ese dolor, ¿cierto? Y estoy hablando de ese otro y de eso otro que se ven lesionados por nuestras acciones. Corín Peluchón nos habla de esos seres que nadie llora. Y no estoy diciendo que se pongan a llorar sobre la hamburguesa que se van a comer, no, pero sí estoy diciendo que debíamos pensar un poco más de dónde viene esa hamburguesa que nos vamos a comer, porque ese otro, llámalo vaca o torete o novillo, no sé qué otro nombre le dan allá, doctora Nelly, al animalito. Sí, exacto, el mismo. Siente, es un ser sintiente, es un ser que sufre, que puede sentir dolor como nosotros. Y sin embargo, nosotros lo consumimos, ¿cierto? Y a veces lo criamos para consumo y no de la mejor manera. De pronto lo mantenemos estabulado, lejos del medio natural, de pronto quizá en el maltrato, no sabemos. Entonces, fíjense
porque esto nos lleva a pensarnos en muchas cosas, ¿cierto? Claro, tenemos que comer, y ese es uno de los factores que nos llevan al consumo de los animales, claro. Pero tenemos que pensar un poco en cómo estamos produciendo esos animales que necesitamos para vivir, para consumir, ¿cierto? No es lo mismo, yo no sé si allá se habla de las gallinas felices. Yo les cuento que acá en Colombia se habla de las gallinas felices. Ay, llegó Tani. Se habla de las gallinas felices, ¿no? Son gallinas que no se crían entre una jaula, sino se crían al aire libre. Entonces son libres de jaula. Entonces pueden estar al aire libre, comen distintas planticas, animalitos, tienen sus hijitos, sus pollitos. O sea, tratan de vivir en un entorno natural. Permítanme un segundito, voy a prender la luz acá. Ya tenemos aquí un poquito más de luz, que pero es que ya oscureció. Entonces, fíjense que estos seres de los cuales nos habla Colín Peluchón, de los seres que nadie llora, pues deberían hacer parte de nuestra reflexión. O sea, hasta dónde nosotros les tenemos un respeto, hasta dónde nosotros podemos considerarlos en esa toma de decisiones. Y entonces acuérdense cuando hablábamos de los círculos morales, ¿cierto? El sensocentrismo hace parte de eso. O sea, cómo yo respeto al que también siente como yo, al que también le duele como a mí, al que puede sufrir o al que puede ser feliz. Claro, seguramente la gallinita que puede caminar por ahí es una gallina feliz. La vaquita que se cría al aire libre es una vaquita feliz, que no es lo mismo a tener la gallina en una jaula o la vaca en un establo. ¿Ven? Entonces son elementos que hay que tener en cuenta para poder entender a ese otro y a eso otro. Ese es el llamado de la fenomenología. Cómo nosotros podemos observarlos para entenderlos también. Entonces, importantísimo ese ejercicio fenomenológico en todo lo que nosotros hacemos. Y eso nos lleva entonces a tratar de cambiar ese esquema mental, ¿cierto? O sea, cómo nosotros podemos cambiar esa forma de pensar. Y hay aquí algunos elementos. Por ejemplo, aprender los vínculos entre los seres vivos, entre estos seres vivos y el entorno, como les digo yo, entre los otros y lo otro, entender la simbiosis. Y seguramente todos hemos estudiado en biología el mecanismo de simbiosis, ¿cierto? Como un organismo se une a otro organismo de una manera tan íntima que dependen el uno del otro. El mejor ejemplo de simbiosis siempre es el líquen, los líquenes que tapizan las piedritas o los árboles en zonas donde no hay contaminación. El líquen es la unión de un hongo y una alga. El hongo le da el soporte y el alga le da la fotosíntesis y entonces puede vivir. No los podemos separar. ¿Cuál es la idea? Que nosotros nos hagamos simbiontes en este gran planeta Tierra. De hecho, hay autores que hablan del planeta simbionte, ¿cierto? O el planeta simbiótico, porque hemos entendido que en biología todos dependemos de todos, absolutamente. Y hacemos unas uniones simbióticas que nos permiten supervivir. Ustedes y yo somos simbiontes. Tenemos bacterias que tapizan nuestro intestino y que nos permiten alimentarnos. Si no tuviéramos esas bacterias en nuestro intestino, no podríamos sintetizar los alimentos y vivir, por ejemplo. Las bacterias que tapizan nuestra piel son las que nos están defendiendo del entorno. Entonces, somos organismos simbiontes y habitamos un planeta simbiótico. O sea, quiere decir que la vida está íntimamente relacionada. Todos dependemos de todos. Y en ese sentido, entonces la bioética nos habla de una serie de valores que deberíamos tener en cuenta. Yo los tengo aquí en la diapositiva. Algunos, hay muchos más. Por ejemplo, el sentido de responsabilidad. La responsabilidad es uno de los principios que nosotros trabajamos en bioética global, porque nosotros seres humanos, sí o sí, somos responsables de la debacle ambiental que estamos viviendo.
de la dignidad. Nosotros debemos otorgarle la dignidad a los otros y a lo otro, porque ellos solitos no pueden. Acuérdense que la autonomía solo la tenemos nosotros por ahora, ¿cierto? No sabemos qué va a pasar después, pero por ahora la tenemos solo nosotros. La continuidad, si realmente queremos que esta vida continúe como tal. No discriminar, el principio de justicia, cómo las normas hacen parte de esa toma de decisiones, cómo podemos tener comportamientos seguros. Y ustedes van a trabajar el tema de seguridad seguramente muchos de los estudiantes, me menciona la doctora Anelida, trabajan este tema de seguridad. En fin, autodeterminación, porque nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones. Entonces, fíjense que hay muchos elementos y muchos valores que nosotros podríamos tomar. Les hablaba de Donna Haraway, que es otra de las filósofas que me encantan. Ella nos dice el día de hoy, nosotros debemos aprender a vivir con el problema que hemos causado. Y tiene este libro que también lo recomiendo muchísimo, que se llama Seguir con el problema. Y yo me voy a permitir leer una partecita de esa introducción. Miren, yo quiero que lo leamos no solamente de manera textual, sino que lo sintamos. O sea, que echemos mano de esa emoción y nos imaginemos un poco lo que vamos leyendo. Entonces ella nos dice, los corales de los océanos y los líquenes de la tierra nos hacen total conciencia del capitaloceno. Miren que ella no habla del antropoceno o del holoceno, ella habla de una era geológica y la bautiza como capitaloceno, porque nos dice, esta era está marcada por el capital, por ese macrosistema económico del cual hablábamos hace un ratico. Nos hace total conciencia del capitaloceno en el que la minería en aguas profundas, la perforación de los océanos, el fracking y la construcción de oleoductos en los delicados paisajes nórdicos cubiertos de líquenes son cruciales en la acelerada desconfiguración corporativa, transnacionalista y nacionalista del mundo. Pero los simbiontes de líquenes y corales nos llevan también al interior de los tejidos legendarios del Dezzo Chuluzzeno actual, dice ella. El Chuluzzeno es como ella bautiza esa época de poshumanidad. Y esta es una frase que ella trae a colación como, digamos, derivada de esa comunidad que se forma en el producto del capitaloceno, digámoslo así. Entonces, en el Chuluzzeno actual, donde aún es posible jugar un juego, todos somos líquenes, podemos unirnos a la transformación metabólica para vivir y morir bien, dice ella. Y eso me parece a mí fantástico, porque es uno de los elementos a tener en cuenta. Quizá ya no podemos reversar el cambio climático, pero podemos acostumbrarnos o adaptarnos a esa nueva situación. Y si somos capaces de observar al otro y a los otros, también podemos generar lazos que nos permitan supervivir con ellos, porque decíamos que ya no estamos hablando de vivir, sino de supervivir en este sistema que ha sido diezmado. Ahora bien, si nosotros vamos un poquito más allá, podemos incluso hablar de la terrápolis, dice. Ahí les presento a Donna Haraway. Ella es una de las filósofas, a mi juicio, que mejor habla de esta situación. Y nos trae un pequeño, yo lo llamaría poema. Ella dice, nuestra tierra es una terrápolis, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está compuesta de muchas especies, de muchas poblaciones, ¿cierto? Entonces, por eso habla de la terrápolis. Dice, es abierta, mundana, indeterminada y politemporal. Es una quimera de materiales, lenguajes e historias. Es para las especies compañeras juntas en la mesa. Fíjense, todos juntos. No poshumanas, sino compost. Cuando uno habla del compost, habla del abono, ¿cierto? Bueno, ese compost es la mezcla de todas esas especies compañeras que vamos a hacer el abono para la vida que viene.
Entonces, fíjense qué hermoso esto que nos dice ella. Es un sitio para compañías inesperadas. Es una ecuación para guma, para humus, para suelo, para la arriesgada infección continua, para epidemias de problemas comprometedores, para la permacultura. Es un juego de responsabilidad. Y miren cómo habla de la responsabilidad, la divide, ¿cierto? Responsabilidad, la habilidad de responder por lo que hemos hecho. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, Donna Haraway sin duda es una de las llamadas a participar en este modo supervivencia. Y entonces en el modo supervivencia tenemos que tener en cuenta estas posibilidades que se nos ciernen hoy, ¿cierto? Sabemos que el problema económico es un problema mm, vital, ¿cierto? Hay que atenderlo en primer lugar. Eh, para lidiar con ese problema se nos plantean unos elementos que les voy a citar acá. Por ejemplo, desacelerar. Hay que parar, hay que parar. En ese movimiento de desaceleración seguramente están, por ejemplo, las economías circulares, de las que todo el mundo habla hoy. Bueno, ya no se trata solo de hablar, sino de participar de esas economías circulares. Temas como recuperar, reciclar, reutilizar, que a veces se nos quedan en la parte teórica, pues bueno, hay que traerlas a la práctica real, ¿cierto? Eso es. Digamos que un poco la fotografía que yo pongo aquí en esta diapositiva nos llama a eso, ¿no? Tenemos un planeta devastado sobre el cual todavía es posible vivir. Y si ustedes se fijan, la vida siempre busca su camino. Aquí, en medio de esta arena completamente reseca, renace un diente de león. Pero si ustedes se fijan, es un fenómeno que se repite en todas partes del mundo, del sistema Tierra. La vida siempre busca su camino. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, en los tejados de las casas, de repente nace una plantita. Y uno dice, pero ¿cómo nació allá? Bueno, nació. Es la vida buscando camino. En el asfalto, de repente una piedrita abre y da origen a una matita. Y uno dice, pero ¿cómo? En nuestra casa vemos la arañita saltarina por ahí detrás de la cortina. Siempre va a haber vida, siempre. Ojalá y sea nuestra vida la que también se mantenga, porque como les decía, nosotros somos una criatura en vía de extinción. Se nos habla también de transecología, por ejemplo. Transhumanos, ¿se acuerdan? Nosotros somos unos humanos que se están transformando en poshumanos. Bueno, en ese capítulo trans también hay una ecología que tiene que transformarse, porque no podemos seguir trabajando la ecología clásica, porque estamos en un mundo distinto, enfrentando unos problemas distintos. Hace 100 años no había calentamiento global, hoy ya lo tenemos. Entonces necesitamos una transecología que nos lleve a pensarnos de otra manera este problema. Sin duda alguna, formarnos en supervivencia. Claro, tenemos que aprender. Yo les citaba en la conferencia a la cual asistió la doctora Nélida en nuestro seminario internacional, cuando a nosotros nos enseñaban a sembrar el frijolito en el colegio. Me imagino que allá también en nuestros chicos en la escuela primaria les enseñan a sembrar un frijolito. Hombre, uno, y a veces no nos nace y se nos muere. Por Dios, ¿qué tal que tuviéramos que alimentarnos nosotros mismos, que no tuviéramos esos campesinos que aran la tierra, que producen el alimento y que nos lo llevan a las grandes ciudades? Nosotros tenemos que aprender a sobrevivir en este planeta y tenemos que aprender o formarnos en labores de supervivencia. Por ejemplo, se habla de agricultura urbana, por ejemplo, potabilización del agua. Son elementos que nosotros tenemos que reaprender, que de pronto nuestros abuelos los conocían, pero que nosotros hoy nos olvidamos. El rewilding. El rewilding es una propuesta que hace otra filósofa que se llama Marta Tafalla. Ella nos dice tenemos que resalvajizar y hace un llamado al sentido de humildad del cual ya había hablado hace un ratito. Reconocer que no fuimos capaces,
que la situación se nos salió de manos y que es la Tierra misma la que debe solucionar este problema que nosotros le hemos generado. Y en esa medida hay que dejar áreas, territorios para que la Tierra proceda en el proceso de resalvajización. Nosotros los llamamos áreas naturales protegidas, ¿cierto? Entonces, la importancia de esas áreas naturales protegidas, de las reservas naturales, donde la Tierra hace su trabajo. Piensen en esto, Chernobyl, la central nuclear que en la década del 80 estalló allá el reactor nuclear y que uno pensaba que gracias a esa radiación terrible no podía vivir nada por allá. Hoy en día sabemos que hay vida en el área de Chernobyl, un área devastada por la radiación, pero la vida ha buscado camino, está allá, vive. No sé si a ustedes les ha llegado a través de las redes, pero a mí cada rato me llega, que tal vez porque soy bióloga, ahorita hablamos un poco de las redes sociales y del Big Data, eh, me llega una noticia sobre el hongo negro de Chernobyl, un hongo que se ha adaptado a Chernobyl y literalmente se come la radiación. O plantas que si tú las miras son radiactivas, pero sus frutos no son radiactivos. O sea, se adaptan a esas nuevas situaciones en un área resalvajizada, como es el área de Chernobyl, por ejemplo. O podrían ser nuestros parques nacionales naturales, ¿cierto? Cómo se da la vida, cómo busca el camino, cómo encontramos nuevas formas cada día más. Y por último, la resistencia civil, o sea, cómo nosotros seres humanos podemos de alguna manera resistir a esos sistemas económicos, a esas situaciones que nos generan daño en nuestros ecosistemas, que cada vez limitan más, por ejemplo, el uso del agua, que contaminan el aire, que acaban con la biodiversidad. Bueno, nosotros podemos hacer resistencia como simples humanos. Se nos amplía, digamos, el círculo moral cuando hacemos resistencia civil a todas aquellas cosas, elementos, leyes, mandatos, organizaciones que no aportan a la vida. Y ejemplos de ellos tenemos muchos. En Bolivia, por ejemplo, la Guerra del Agua fue muy importante, un movimiento de resistencia civil que logra generar la salida de una multinacional que literalmente estaba haciendo mal uso del agua potable. Entonces, fíjense que son situaciones que podemos observar. Hablaba la doctora Nelia de dos términos, eh, la ecoansiedad y la solastalgia. Cuando nosotros llegamos a este siglo de la gran prueba, entonces entendemos que los recursos son limitados, que estamos expuestos a una sexta gran extinción masiva de la vida, que somos una marioneta en manos de la mano invisible del mercado, que muchas veces tomamos decisiones sin pasarlas por la razón y eso nos empieza a generar un estado de ansiedad cuando vemos devastada el agua, el aire, el suelo, la biodiversidad, la vida. Eso es a lo que nosotros llamamos ecoansiedad, la incertidumbre que se genera por el futuro de la vida en el planeta. Esa palabra nos acompaña seguramente a todos, la ecoansiedad. Quizá tal vez no le habíamos dado el nombre, solamente sentíamos la ansiedad, pero no sabíamos por qué. Bueno, hoy la podemos bautizar, se llama ecoansiedad. Y esa ecoansiedad nos lleva al otro término, la solastalgia. Es la angustia que nosotros sentimos ante el deterioro del entorno natural. Es quizá uno de los grandes fenómenos de nuestro tiempo, ¿cierto? Empezamos a sentir no solamente con ansiedad, ya sentimos nostalgia, porque ya nos damos cuenta que hay fenómenos irreversibles. El calentamiento global nos genera solastalgia. Hay angustia, no sabemos qué vamos a hacer. La contaminación creciente del agua nos genera solastalgia. Esa angustia por la guerra. Acuérdense que se nos dice que la próxima guerra va a ser una guerra del agua o por el agua, ¿cierto? Entonces, son elementos que nos llevan a pensarnos en estas cosas. Por ejemplo, ese océano inmenso, indeterminado,
que hemos acidificado. Millones de toneladas cúbicas de agua irremediablemente afectadas. La atmósfera convertida en el sumidero de gas carbónico, metano, hidrocarburos, óxidos de nitrógeno, azufre, bueno, una cantidad de sustancias que han desequilibrado esa delicada esfera. Suelos degradados que para producir requieren sustancias que ya no contienen. Microflora y microfauna que ya no está presente. Producen, pero no de forma natural. Requieren cócteles químicos para generar alimentos, que además se pierden porcentajes considerables. Los humanos mueren de hambre, pero diariamente botamos, desechamos toneladas de alimentos. Eso es algo que no logramos entender. Yo solo puedo sentir solastalgia del planeta en el que nací y moriré, pero que claramente no es el mismo en este pequeño lapso de mi existencia. ¿Cuántas existencias más soportará la vida conocida? Es uno de los problemas que me aterra, ¿no? Viene a mí la bioética a recordarme el ejercicio reflexivo que debemos hacer, la responsabilidad, mi responsabilidad, la necesidad de incorporar la humildad biosférica que lleva a tener consideración por el otro y lo otro, a reconocer su valor intrínseco y a constituirse en garante de sus derechos. La bioética nos hace ese llamado. Nosotros somos garantes de los derechos del otro y de los otros, porque ellos son valiosos en sí mismos, porque cada existencia le está aportando valor a la vida. Entonces, en ese sentido, yo quisiera compartirles, no sé si tengo tiempo, doctora Nelia, compartirles un poquito el problema de toma de decisiones que a veces también ignoramos. Sí, por favor, con Ok, mucho gusto entonces, escuchamos, claro. gracias, doctora. Solo 15 minuticos nada más para mostrar un poquito este tema de la toma de decisiones que a mí me parece que también es muy importante. A ver por acá, presentación desde la diapositiva actual. No sé si ahí me están viendo ya. Estamos viendo la de acciones de protección. ¿Qué es la libertad? ¿No? No, No, estamos no, viendo no. el inicio de la otra. Ujú. Pero Espérame vamos un bien en el poquito. tiempo, doctora, así que sin Espérame a ver problema. yo cómo le hago. Cierro esta, ¿será? Sí, para que le deje abrir la otra. A ver, dame un segundito. Claro, Espérame. Este me toma el pelo, espérame un segundo. Porque ahora no sé qué hice. A ver, achiquemos yo creo esta. que abriendo su otra presentación que nos va a compartir y la vuelve a compartir como la anterior. A ver. Mientras usted puede abrir la presentación, quiero aprovechar para hacer una pausa y comentar que, bueno, esto que estamos platicando el día de hoy es gracias también a la gestión que hizo la doctora Tania Durán Pulido con el Observatorio de Bioética. Entonces, hoy empieza este trabajo interinstitucional entre Bioética y Ambiente, el Centro Universitario del Sur y la Universidad El Bosque a través del Observatorio de Bioética y, bueno, con las profesoras que están aquí que están comprometidas con esta visión de cómo nos sumamos. Entonces, creo que esto que nos va a compartir, pues es como dirían en mi pueblo, doctora Edna, el remedio y el problema, el remedio y el trapito, ¿no? Porque suena bien decir, las nuevas generaciones tienen que hacer algo, pero las nuevas generaciones son las que están enfrentando situaciones que vienen de una historia que hoy mi solastalgia va a tener como un poco de soporte al pensar en el valor que ha tenido ese devenir en la historia del planeta con las extinciones. Entonces, ahorita que dice el humano está en este riesgo de extinción, como otras especies lo estuvieron en otras épocas. Entonces, ahora viene la parte seria. Estos humanos presumimos que tenemos inteligencia. Veamos qué tanto la podemos platicar, así que la escuchamos atentamente. Correcto, doctora Nelia, muchas gracias. Bueno, no, solamente para compartirles
esta partecita que me parece muy importante cuando hablamos de este tema, dada la situación y el momento del tiempo en el que estamos. Uno podría pensar que, así como hablamos del siglo de la gran prueba, la ciencia y la tecnología nos generan una serie de comodidades que se podrían pensar un poco desde la libertad, ¿cierto? O sea, en ese sentido uno podría decir, bueno, nosotros tenemos muchas comodidades, el carro, el avión, el aire acondicionado, la luz, bueno, todo esto derivado de la ciencia y la tecnología que sin duda nos ha mejorado, entre comillas, la vida, pero que nos ha llevado a diezmarla en términos de la conservación a largo tiempo de esa vida conocida. Y entonces empieza uno a pensar en cómo tomamos decisiones los seres humanos, porque precisamente es ahí el quid del asunto cuando nosotros hablamos de esa ciencia y de esa tecnología dominadas por ese sistema económico, ¿cierto? Entonces uno diría, bueno, ¿es gratis que yo tenga este celular? ¿O algo me llevó a adquirir este celular? ¿O lo hice solamente por la comodidad? Y si eso fuera así, entonces ¿por qué tengo este y no otro? ¿O por qué utilizo el carro y no la bicicleta? ¿O por qué en lugar de darme airecito cuando tengo calor, pongo un aire acondicionado? ¿Cierto? Son elementos que nos llevan a pensarnos en la toma de decisiones. Uno pensaría que las decisiones las está tomando en plena libertad, ¿cierto? Y quizá uno tendría que remitirse a la definición de esa palabra, ¿no? Para saber si realmente estamos o no siendo libres en este momento del tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería esa libertad? Pues quizá actuar bajo la propia libertad, bajo la propia voluntad, sin restricciones y asumiendo las responsabilidades de nuestras decisiones. Uno podría pensar en resumir esa definición de esa manera. Entonces, la pregunta aquí es si realmente nosotros seres humanos estamos siendo libres. ¿Cierto? O sea, si realmente estamos actuando por voluntad propia o algo nos está obligando a actuar de una manera determinada. Entonces uno empieza a pensarse cómo toma decisiones, cómo nuestro cerebro toma decisiones, ¿verdad? Y entonces viene uno a traer a colación lo que en bioética llamamos la agencia moral, ¿cierto? O sea, cómo yo tomo una decisión frente a algo, teniendo en cuenta si es el deber ser o no, ¿cierto? O lo que otros podrían llamar el bien o el mal, si es bueno o malo. ¿Mm? Y entonces uno dice, bueno, en esta situación uno podría hablar de dos formas de tomar decisiones, una decisión determinista y una no determinista. Entonces vámonos con la determinista. ¿Qué nos dice el determinismo? Que el futuro obedece a un estado presente del sistema. Algo determina que las cosas pasen. Entonces, uno podría decir, si fuera creyente, que achaquémosle la culpa a los dioses, ¿cierto? Ellos tienen la culpa de lo que nos pasa. O otros diríamos, no, 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 la culpa la tiene el sistema económico. Ah, sí, es determinista, o sea, ya le estamos asignando esto a alguien o a algo determinista. No determinista, nosotros diríamos, no, las cosas no pueden ser predecibles porque estamos en un mundo, en un sistema complejo que nos dice que hay muchas posibilidades cuando nosotros tomamos una decisión. Entonces, uno diría, pues ni en el determinismo ni en el no determinismo tendríamos libertad. O sea, realmente cómo estamos funcionando, o sea, cómo funciona nuestro cerebro. Entonces vamos a mirarlo aquí en esta pequeña diapositiva como para tratar de entender. Si nuestro cerebro fuera determinista, nosotros estaríamos acá arriba. A más B nos da C, punto. A sumado a B determina que tengamos un resultado C. Cuando estamos en el no determinista, voy a volver aquí para que se vea a poquitos, ¿cierto? Ese A más B que nos determina C tiene que darnos una retroalimentación que nosotros aquí
las señalamos, miren, este resultado C tendría que devolverse sobre B y tendría que devolverse sobre A, porque el resultado, lo que nosotros obtenemos de alguna manera, hace feedback, ¿cierto? Realimenta a esa situación inicial. Y entonces tendríamos una nueva situación que yo la tendría aquí señalada como A' y B', que a su vez da un resultado C', que también se retroalimenta con sus antecesores, pero también con los mecanismos de decisión en la raíz. Y entonces miren esto, ese nos daría un 2', A2', B2', C2', que a su vez también se retroalimenta. ¿Cómo lo diríamos sin tantas líneas? Miren, cuando nosotros tomamos una decisión de A más B igual a C, estaríamos hablando de un deseo de primer orden. Primer orden, automático, completamente, diríamos, obedece a mi instinto. Me dieron ganas de tinto, me lo tomé, punto, ya. Deseo de primer orden, un deseo sensual. Solamente la gana, el deseo me llevó a tomar ese café. Si yo retroalimento esa situación y digo, son acá en Colombia, las 6:20 de la tarde y me estoy tomando un tinto, no voy a poder dormir. Mejor ya no me lo tomo. Estoy haciendo la segunda retroalimentación, mírenla acá. Es el deseo de segundo orden o sentir racional. Ya no obedeció al instinto únicamente, sino que mi decisión se vio mediada por la razón. Si yo sigo tomando tinto hasta ahora, no voy a dormir. Entonces mejor no me lo tomo. Pero también puedo poner aquí en discusión el hecho de tomarme o no el tinto con mis compañeros que me están asistiendo hoy, ¿cierto? Y entonces estaría en este tercer orden, que es el deliberativo, donde cada uno de ustedes me daría su opinión, discutiríamos el hecho y yo podría llegar a tomar una decisión sobre el café que tengo en mi taza. ¿Ven? Si nosotros actuáramos así, digamos que sería el ideal, el poder tomar decisiones racionales y deliberadas, o sea, habladas, charladas. ¿Qué nos pasa habitualmente? Que nos quedamos en las decisiones de primer orden o quereres sensuales. Entonces, cuando tú vas a un almacén X, tú entras y lo primero que haces es, vamos a asumir un supermercado, ¿cierto? Un supermercado X. Yo llego al supermercado y lo primero que ven mis ojos es lo que yo empiezo a tomar porque hay un deseo sensual. Sí, leche, necesito leche. Cogí la leche que encontré. No la pasé por la razón. ¿Ven? El comercio, el sistema económico, se vale de ese instinto, de ese deseo que yo tengo para hacer que yo compre o adquiera bienes y servicios. Entonces, para ese sistema económico, lo vital es que yo me quede en los deseos de primer orden o mis deseos sensuales, que no llegue a la razón y que no llegue a la deliberación. Entonces, ese deseo sensual es gobernado por el famoso Big Data. Entonces, ¿qué es el Big Data? El Big Data es el sistema de datos que se recogen a partir del uso de mecanismos electrónicos. Entonces, ustedes todos han utilizado su celular, han generado una información en ese celular porque les gusta comprar un producto o el otro, o prefieren una situación o la otra, o entran a determinadas páginas y consumen esas páginas, o juegos, o películas, o libros, o qué sé yo, páginas. Entonces, todos esos datos, ¿a dónde se van? A el almacenamiento de datos grandote que se llama Big Data. El Big Data toma todos esos datos, los procesa y los vende. ¿A quién los vende? Pues al mejor postor, ¿cierto? Entonces ahí estamos en la segunda flechita de la parte superior. Los vende al mejor postor. Esos postores, ¿quiénes son? Los oligopolios. Ellos compran los datos, generan necesidades a partir de esos datos
y nos prometen saciar esas necesidades a partir de esos deseos sensuales. Entonces nosotros empezamos a tomar decisiones automáticas tomadas en esa información que nos venden los oligopolios. ¿Sí ven? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Nosotros deberíamos, bueno, ya generamos unos datos que entre otras cosas deberíamos controlar, ¿cierto? Claro, porque es que los datos deberían estar protegidos. Como estamos protegidos, los cuerpos deberían estar protegidos los datos. Los cuerpos se protegen a través del habeas corpus, ¿se acuerdan? Habeas corpus, y los datos a través del habeas data. Entonces deberían estar protegidos, pero como no están protegidos, porque todos decimos sí acepto, ¿acepta las cookies? Sí, sí acepto, todos le damos sí acepto, pues ya generamos los datos allá, los regalamos. El Big Data los coge, los gestiona y los vende. Claro, está bien que los venda, seguramente ese es su negocio, está bien. Lo que no está bien es que nosotros como compradores actuemos automáticamente frente a esas opciones que se nos presentan. Entonces, lo ideal aquí es que nosotros hagamos primero un ejercicio de razón y luego un ejercicio deliberativo para poder entrar en ese mercado. Y entonces, eso sería otro elemento que sumaría a la toma de decisiones en las situaciones en las cuales estamos nosotros. Por ejemplo, cuando hablábamos de la economía circular, ¿sí? Claro, voy a decirlo desde aquí, pero qué sé yo, mi camisa. Yo ya no voy a utilizarla más porque ya está muy viejita, pero yo puedo ingresarla a una economía circular. Todavía otra persona puede usarla. ¿Yo por qué no la dono en un banco de ropa? Claro, que otras personas puedan acceder a eso que yo ya no voy a utilizar. Hay bancos de ropas, hay bancos de alimentos. ¿Por qué no participar, por ejemplo, de eso? Entonces, fíjense que son formas de lidiar con el problema que nosotros tenemos que se genera a partir de esta situación con las comunicaciones, con el comercio de datos, que es nuestro famoso Big Data. Y Ah, es otra de las maneras de tomar decisiones en el mundo hoy. otro ejemplo Entonces, es solo, por ejemplo, algo que se volvió muy de moda, que fue lo de los Ángel, bazares. dale la ¿quieres palabra, opinar, Ángel? Sí, 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 es que no te oímos claro. Ajá, te oímos, Ángel. que un ejemplo es algo que se volvió muy en tendencia, que fue lo de los bazares, basándonos en el ejemplo que mencionó la representante de lo de la ropa. Yo tengo varias amistades que se dedicaron a hacer bazares y era una manera de reutilizar la ropa y no darle como una segunda vida, una doble visibilidad. muy bien, Ángel, fíjate. Y esas son cosas que podemos hacer con todo, no solamente con la ropa. Yo siempre los invito a que hagan el mismo ejercicio. Lleguen a casa y miren qué tienen en su casa y qué tanto de lo que tienen usan, qué tanto de lo que tienen realmente sirve para algo, ¿cierto? Y ese es el mismo ejercicio que debemos hacer cuando vamos a mercar, cuando vamos a comprar algo, cuando vamos a mironear almacenes. ¿Realmente yo necesito eso que voy a comprar? ¿O simplemente lo estoy comprando porque sí, por moda, porque simplemente llegaron a mis sentidos y me obligaron a hacerlo, pero no lo pasé por la razón, ¿cierto? Y ese es uno de los elementos con los cuales nosotros deberíamos de alguna manera lidiar con esta situación tan difícil en la que estamos, donde el mercado lo media todo, ¿cierto? Entonces, era un poquito lo que quería compartirles hoy en relación con esto, pues, de la toma de decisiones, doctora Nelia. Entonces, yo creo que hasta aquí la presentación. No sé si abrimos el debate. Cuéntame qué hacemos. Pues primero agradecer la buena exposición y la información que nos comparte. Y sí, hagamos una ronda de diálogo, esperando que haya la participación de nuestros asistentes y que opinen, ¿no? Porque creo que a mí en esta parte que nos comparte del cierre con respecto a la toma de decisiones, me parece que tan solo hacernos conscientes de cómo tomamos las decisiones ya es una primera acción real por nuestro ambiente, ¿no? Y que esta mirada y esto que comparte Ángel es observar lo que sí se puede hacer. Ya estamos en una realidad, creo que los planteamientos que nos ha dejado el día de hoy para arrancar este trabajo para
saber cómo vamos sumando estas acciones por el planeta, empezaron por aceptemos que esta es nuestra realidad, pero también aceptemos que no es uno solo el que puede dar la solución. Entonces, en la medida que cada uno vaya queriendo aportar su propio esfuerzo en este camino, pues entonces qué bueno que la bioética nos permite hacer estas reflexiones, ¿no? Para que podamos de verdad hacer algo eh, que contribuya, empezando por nuestra propia subsistencia. Creo que es válido, pero no dañando la subsistencia del mismo planeta, ¿no? Entonces, si quisieran, la propuesta sería que levantaran sus manos para que la doctora Jackie, que está administrando la sesión, pueda abrirnos los micrófonos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario, este es el momento. ¿Quién dice yo? Es que es nuestra primera sesión, todavía no entramos tanto Están en muy confianza, ¿verdad? tímidos, están tímidos. Están tímidos. Doctora Nelia, no sé, su merced nos había hablado de una pregunta para registrar asistencia. ¿Quieres que la pongamos en el chat? Sí, por favor. Ok, vamos a ver yo cómo puedo hacerlo por acá, en el chat, perfecto. Entonces voy a digitar aquí una preguntita chiquita para que vayan respondiendo en el chat y ahí vamos registrando asistencia. Sería muy bueno, ya después ahorita que cerremos, casi cuando cerremos la sesión también les voy a dar el token. Le voy a contar, doctora Edna, estamos en una plataforma que es muy amigable, pero sí tiene su orden para que podamos ir tomando esta formalidad. Bioética y Ambiente tiene un registro y cuando hacemos el registro, pues nos dan el Zoom y para que nuestra asistencia tenga validez, es la pregunta que nos va a compartir la doctora para compartirla en este momento como parte del diálogo. Y luego les voy a dictar un token para que lo registren en ese apartado donde se dieron de alta y quede registrada la asistencia del día de hoy. Entonces, la doctora Edna propone escribir en el chat la pregunta, esperaremos a que nos la escriba. Y sí me gustaría, doctora Jackie, yo veo su mano levantada, ¿quiere ser la primera en participar en este diálogo? Sí, muchísimas gracias. Pues muchas gracias, doctora. Me encantó su presentación. Y yo tengo una duda en este proceso de deliberación. Em, ¿Qué tanto entran nuestras emociones a la hora de tomar estas decisiones no deterministas, ¿no? Porque según entiendo, la cuestión, al menos ética, la tradición que traemos ha sido completamente racional, ¿no? De tomar decisiones a más B igual a C, etcétera, ¿no? No obstante, sabemos que por allí un filósofo que se llama Baruch Spinoza ya introducía como estos temas sensibles o con la sensibilidad y las emociones. Pero es hasta el siglo XX cuando empieza este auge de las éticas ambientales, animales, la bioética y todo esto. Entonces recuperamos la cuestión emocional también para hablar de ética y bioética, ¿no? Entonces, ¿cómo introducimos nuestras emociones? Porque también no se trata de que desbordemos, ¿no? Mencionaba como esta parte de la admiración hacia la naturaleza, el detenernos, y a veces también a mí me parece un poco delicado porque si lo dejamos tan abierto, suele pasar que creemos que abrazar un árbol es suficiente para amar y respetar a la naturaleza. Y sabemos que tampoco es así, o sea, no está mal abrazar el árbol y sentir una conexión, pero también es cierto que no es suficiente. Ahora, también tenemos, por ejemplo, acá en México, y supongo que también alrededor de los países en Latinoamérica y en otras partes del mundo, bueno, esta idea, estos activismos sobre plantar árboles, ¿no? Como que es muy común escuchar el plantar árboles, pero también si no tenemos el conocimiento sobre qué tipo de especies plantar, en vez de generar una cuestión adecuada, una situación adecuada respecto a eso, pues generamos otro problema y terminan incluso muriendo estas especies de árboles que luego plantamos. Entonces, eso nada más es lo que me gustaría comentar y preguntar. Sí, doctora, claro, muy interesante y muy importante tener en cuenta eso. Yo pienso de manera personal que el componente educativo es vital cuando nosotros hablamos de estos temas.
precisamente el hecho de entender la situación, porque es que muchas veces nosotros vivimos, pero la cotidianidad nos lleva a actuar de manera automática. Te levantas, te desayunas, te vas a trabajar, vuelves, no sé qué, tal, tal, pero como que no te sientas a hacer una reflexión de realmente, por ejemplo, cuánto ambiente consumo en un día, ¿cierto? Y ese es un ejercicio que debemos hacer de la mano de la persona o del sistema educativo que nos cobija. Por eso yo siempre les digo, es importantísimo que nosotros nos formemos no solamente en esta nueva transecología, sino en educación. Nosotros somos agentes educativos primarios siempre. Entonces, ¿cómo enseñamos? Enseñamos con el ejemplo, enseñamos desde lo técnico, desde lo emotivo, tú lo has dicho, es una manera de enseñar. Pero yo pienso que el proceso requiere el feedback, el hecho de poder estar en estos ambientes colectivos donde todos podemos aportar y discutir, porque acuérdense, la bioética es deliberativa. O sea, nosotros tenemos que estar en grupo para poder tomar decisiones. Y entonces ahí es donde entra eso que tú mencionas. Bueno, ¿y yo cómo hago para controlar esa emotividad de un lado o del otro? Pues precisamente se hace en ese ejercicio deliberativo. Porque puede ser que yo me vaya con el solo hecho de abrazar el árbol. Claro, no, yo amo este arbolito, lo cuido, ta, ta, ta. Pero si lo pongo en un ambiente deliberativo, seguramente tú me dirás, ven, eso no es suficiente. ¿Qué tal si dejas de consumir, de dejar la llave abierta? Pues no botes el agua. ¿Ves? Es en grupo, es en este colectivo donde nosotros realmente deliberamos y tomamos decisiones. No podemos seguir actuando como islas. Yo pienso que de alguna manera, así como empezamos a tomar esta conciencia, digamos, en lo académico, vamos a tener que llegar de alguna manera a esos emporios, que yo los llamo allí oligopolios, o quizá a esos países o a esas organizaciones supranacionales para que también se integren a ese ejercicio deliberativo y bioético, porque es que las decisiones ya no las podemos seguir tomando en grupitos pequeños o de manera individual, ¿no? Es que el problema ya es un problema mayor, común. Es todo nuestro planeta simbiótico el que está afectado. Y en ese mismo sentido, somos todos los que tenemos que tomar decisiones. Entonces, pensaría que un paso importante es la educación, la capacitación. Un segundo paso importante es la deliberación. Un paso importantísimo, abrirnos como lo hacen ustedes. Mire que yo estoy muy feliz y es un ejercicio que seguramente vamos a retomar con Tania para nuestra universidad. Quizá uno de los elementos importantes es este, abrirnos, que nos escuchen en muchas partes, que nos vean en muchas partes, que podamos deliberar con muchas otras personas de muchas otras latitudes, porque en esa forma nosotros generamos un movimiento más grande. Si nos quedamos solitos, cada uno en nuestro nicho, no vamos a tener eco. Y yo creo que ha sido uno de los grandes errores de nuestro tiempo, pienso yo. Muchas gracias, doctora. Mire, yo a esto incluso agregaría un elemento interesante. Cuando revisamos los métodos en bioética, que es básicamente pensando en el deliberativo, traemos a colación muchas cosas, ¿no? Como muchas cuestiones éticas por allí, pero hay que recuperar, creo yo, la noción aristotélica porque de él viene precisamente esta idea de la deliberación. Y dice él, para que podamos deliberar, es decir, tomar decisiones bien razonadas, bien pensadas, además de agregar este elemento emocional, no solamente la parte racional, es importante acudir a lo que él llama la frónesis, es decir, la prudencia. Y es Sí, lo que señor. he trabajado con la ecoprudencia.
para que yo pueda tomar ese tipo de decisiones y controlar mis emociones, incluso hasta controlar nuestra racionalidad, porque incluso la racionalidad desbordada nos lleva a un tipo de arrogancia intelectual que creo que Correcto. todos los que estamos aquí hemos vivido, ¿no? Desde la academia, desde que todos acá en nuestro nicho, en nuestra torre, proponiendo y diciendo esto, y también el exceso de arrogancia nos ha llevado también a todas estas problemáticas. Ahora pensamos que a través también de nuestra razón, nuestro intelecto, nuestro conocimiento científico, vamos a poder reparar los daños, ¿no? Y generar tecnologías para reparar el daño cuando sabemos que, como mencionó durante su exposición, pues esta tecnología también viene de la naturaleza. Ahora, pensando en la prudencia o en la ecoprudencia, esto nos llevaría al justo medio. Es decir, sí sentir, ¿no? Dice Aristóteles, no se trata de no sentir. Si te vas a enojar, enójate, sí, pero enójate cabalmente, o sea, con justa razón, desde esta moderación. Que claro, esto es un ejercicio otra vez que nos lleva a cuestiones personales. Yo creo también, pensando todos en estas temáticas, que es importante también trabajar nuestro desarrollo personal a nivel individual, pero también colectivo, porque la fractura que tenemos con el ambiente no solo son estas ideas de que separamos el hombre por acá o el ser Mm. humano por acá y la naturaleza por acá, sino estamos hablando de una ruptura también emocional, en tanto que nosotros estamos todos fracturados. Todas esas emociones de violencia, daño, también lo llevamos hacia la naturaleza, hacia el medio ambiente. Entonces, me parece que allí entra muy bien la moderación, la prudencia, la ecoprudencia, Ujú. para moderar pues todas las emociones y también nuestra racionalidad y poder ir ahí como avanzando y quizá dar pasitos. Tienes toda la razón. Yo también soy fan de Aristóteles. Me encanta. Los ¿Ven por demás, qué estamos trabajando juntos el día de hoy? Déjenme decirles que qué bueno que estamos juntos en esta idea compartida. Esperamos que quienes nos están escuchando hoy en la transmisión, pero en este proceso de estas 12 semanas, se sumen a estas visiones colaborativas, y yo celebro que podamos estar en esta visión porque ahorita que coinciden tanto la doctora Jackie como la doctora Edna en la importancia de la visión aristotélica, bueno, voy a aprovechar para anunciar que nuestra intención con esta capacitación es justo cerrar con la ecofrónesis para que entonces podamos hablar de que esto tiene una responsabilidad en lo que comunicamos. Por eso vamos a hablar de comunicación social. Entonces creo que el mismo ejercicio que estamos haciendo el día de hoy para reunirnos en torno a las acciones por el ambiente es este pensamiento que dice la doctora Edna, hagámoslo de manera compartida, ¿no? Y me gusta cómo ahora podemos hablar de estas dos posturas que necesitamos considerar. La invitación de la doctora Edna durante la presentación es: seamos humildes y usemos el razonamiento como parte de lo que nos corresponde como un grupo que puede estar propiciando nuevas perspectivas planetarias. Y cuando usted, doctora Jackie, nos hable de esta situación y no nos pasemos de arrogantes, creyendo que todo está en esta situación de el humano común, como si fuera un ente que como individuo se pone por encima de los demás, pues nos invita a vernos más en profundidad. Celebro la participación de quienes nos están ayudando en la respuesta en el chat, porque esto es poner estas reflexiones en lo que a cada uno nos corresponde. Y sí, antes de que, bueno, como no veo manos levantadas, quisiera pedirle, está con nosotros también la doctora Tania, que va a compartir en 3 sesiones también reflexiones en esta experiencia de trabajo interinstitucional. Quiero recordarles, para quienes recién se conectan o para quienes nos están siguiendo, que este es un esfuerzo de Bioética y Ambiente, el Centro Universitario del Sur, la Universidad del Bosque, representada a través del observatorio y con las profesoras que son bioeticistas interesadas en educación, que creo que también es algo que está haciendo Bioética y Ambiente de manera eh, solidaria con todos los demás proyectos que pudiera haber curricularmente, como es el caso de la universidad, ¿no? Porque no se trata de que sea un curso, se trata de que sea un proceso. Mande, Ángel. Si quieres abrir tu micrófono y después le dejamos el micrófono a la doctora Tania, te oímos. Listo. Lo de la pregunta que decía sobre
como reducir como los consumos, ¿no? Decía algo así, es lo que entendí de la pregunta. Ajá. Ah, Más, pues, tristemente nosotros por nuestra carrera es algo que no podemos evitar, ya que varias de las cosas que utilizamos son contaminantes. Entonces estaría padre que hubiera algún tipo de tecnología biodegradable que no contaminara tanto los suelos, mares y todo eso. Esperemos que en un futuro pues se logre todo esto para, como lo mencionamos todo el tiempo, estar cuidando nuestro ambiente, nuestro entorno, porque es lo que vamos a dejar a los futuros descendientes. ¿qué carrera es, Ángel? Cirujano dentista. Y fíjense Sí. que estas son de estas cosas que vamos a ir comentando en el camino, cómo el desarrollo científico y tecnológico tiene sus demandas, pero también sus consecuencias, ¿no? Entonces, por supuesto que pensando en la carrera de Ángel, cada una de las diferentes iniciativas de desarrollo científico y tecnológico tendrán como misión apuntalar esa disciplina, pero como acaba de decir, el peso es qué consecuencias. De eso también vamos a hablar en la segunda etapa de nuestra capacitación. Va a estar con nosotros un experto en seguridad laboral y gestión del riesgo que nos va a platicar de, esta es una realidad, doctora Edna, generamos desechos y esto sigue existiendo, Sí. ¿no? Sí, mira, a propósito de lo que nos compartía Ángel, nosotros acá en la Universidad del Bosque tuvimos la oportunidad de trabajar, bueno, hemos trabajado muchísimo con odontología y si bien es cierto que no podemos dejar de utilizar por seguridad tanto del profesional como del paciente muchos elementos, sí hemos podido determinar que hay algunos que se pueden reducir en su uso. Me explico. Por ejemplo, acá en la universidad, nosotros en las clínicas odontológicas, estábamos utilizando para, ¿cómo se llama esto? Para esterilizar el papel, ¿cierto? Entonces envolvían el papel craft y luego, claro, tenían que botar el papel y se estaba generando allí. Utilizaban, por ejemplo, muchísimos vasitos plásticos cuando se dieron cuenta que realmente por paciente con un solo vasito era suficiente, pero entonces estaban utilizando uno al inicio, otro al final, otro después. Los tapabocas que estaban utilizando, utilizaban el doble tapaboca, el de tela y el 45, el NP95, no sé qué. O sea, hay muchas cosas que se pueden generar. Disminuir entonces esa generación es importante cuando se manejan los protocolos, es decir, hacer una mirada crítica a los protocolos de manejo de los residuos y del uso de materiales al interior de las clínicas. A nosotros nos ha servido mucho, es un ejercicio que incluso se hizo a través de una tesis de grado de una de nuestras egresadas de bioética, que era odontóloga o que es odontóloga, y ella hacía una propuesta precisamente en torno al uso de los plásticos en el área de odontología, ¿no? Se hacía preguntas como, bueno, y antes, hace 50 años que no existía el plástico, entonces, ¿cómo se hacía? ¿Por qué no retomar ciertas prácticas que se hacían antes y que ahora de pronto hemos olvidado porque como tenemos el plástico y es tan fácil de utilizar y tan barato y tal? No, es que se puede sin plástico, como hacíamos antes. Un ejemplo chiquito. Nosotros acá en Colombia, antes para ir a mercar utilizábamos una canasta tejida de palma, ¿sí? O de mimbre. Cuando llegaron las bolsas, entonces todo el mundo utilizaba bolsa plástica. Bueno, ¿por qué no podemos volver a mercar con el canasto o con la bolsa de tela? Se puede, ¿ves? Y no hay que tomarlo como un retroceso, no, es una acción en pro de, ¿sí? Es eso. Otro ejemplo, podría ser, por ejemplo, que miré en mi salón, que ya varios traemos gorritos de tela. Otros, ¿Ves? En lugar del gorrito que tienes que botar todas las veces. sí, y también traían batas de tela, ¿Ves? que son impermeables. O sea, hay casos en los que necesariamente por las infecciones y eso sí ocupamos los quirúrgicos, pero hay maneras en las que ahorita que estamos practicando podemos utilizar cosas que sean como más duraderas y más amigables con el medio ambiente, pues. Exacto. Eso es lo que hay que hacer, Ángel. Muy bien. Pues a mí me da gusto esta participación porque nos permite ir viendo que no solamente es escuchar, sino ir llevándolo a esa reflexión, ¿no? Y creo que esto va cumpliendo con el propósito. Quisiera dictar el token
Lo escribí 2 veces en el chat, pero como esto se va a repetir para quienes lo escuchen y sepan que pueden registrar su asistencia escribiendo en donde dice asistencia, el token que es M mayúscula 7 C mayúscula, H mayúscula, O. Todas las letras son mayúsculas, M, 7, C, H, O, para que entonces quienes nos escuchen después puedan registrar su asistencia y así ir construyendo comunidad. Creo que también esto es algo que nos permite ver cómo la misma tecnología en estos momentos nos incorpora en 2 países distintos, pero además nos va a permitir que de manera sincrónica todos los que están registrados y que en este no van a poder acompañarnos, se van a ver beneficiados de estas reflexiones que hoy le tocan a la doctora Edna y que me gustaría que antes de cerrar pudiéramos compartirle el micrófono también a la doctora Tania. Entonces, doctora Tania, abre usted el micrófono y díganos qué opina de este ejercicio que estamos haciendo en colaboración México-Colombia con la mediación de bioética y ambiente. Cuéntenos. Buenas No la noches. oímos. Ay, Ya. muchas gracias por esta invitación. Y no, pues estoy feliz, además con esta invitada que es la profesora Edna, que realmente tiene esa capacidad de transmitir todo su conocimiento, de hacernos reflexionar. Y pensaba también un poco en el tema de la deliberación. Hay un autor que a mí me gusta mucho que es Diego Gracia, ¿no? Diego Gracia, médico, colega mío, y aunque es criticado por muchos, creo que el aporte de Diego Gracia en el tema deliberativo es grandísimo, ¿no? Es grandísimo y me fascina cuando él dice, deliberar es proyectar. Deliberar es analizar de manera juiciosa y cuidadosa los pros y los contra de una decisión antes de tomarla. Y aquí me uno a ese gusto de la profe Edna por la educación. Yo digo que la vanguardia de la bioética debe ser la educación. Y él insiste en la necesidad de enseñar a deliberar, que es enseñar a proyectar. Y él habla de algo muy importante, doctora Jacqueline, cuando él nos está explicando su método ético de razonamiento, que lo fundamenta en algo que se llama el psiquismo superior, que es la diferencia que tenemos con los animalitos. Él dice el psiquismo superior para tomar decisiones. Él habla de 3 momentos. Él habla de un primer momento con el que analizamos los hechos, que es con la inteligencia, y dice, tan pronto estamos analizando los hechos y nos damos cuenta qué pasa, si es bueno o malo, viene algo que es indiscutible y que es parte de nosotros como humanos, que son las emociones. Y entonces él dice, acá nos diferenciamos en los animalitos porque los animalitos tienen emociones, pero no tienen emociones morales ni emociones estéticas. Ya me parece que enseñar la pedagogía deliberativa nos ayuda también a enseñar algo muy importante que es la gestión de las emociones. Él habla que en ese momento tenemos la inteligencia sintiente, dice él, otros dicen sintente. La inteligencia sintiente, que es cuando utilizamos esas emociones, pero las gestionamos, pero además inmediatamente vienen los valores morales. Él dice, sin valoración no podemos llegar al tercer nivel, que sería el mundo de los deberes, y que él dice es el momento operativo. La bioética nos invita a evitar los cursos extremos de acción. Él dice, visibilicemos los cursos extremos de acción, pero es para saber qué no vamos a hacer. Entonces, siempre vamos a optar por cursos intermedios que son los prudentes y responsables. Eso sería lo que quería decir. Muchas gracias, profesora Edna, y muchas gracias, doctora Jacqueline, doctora Nélida, por esta invitación maravillosa. Pues yo espero que todos los que están presentes el día de hoy queden convidados a volver la próxima semana. La próxima semana vamos a tener la presencia de una entusiasta médico de Hermosillo, Sonora, que nos va a hablar del decálogo de salud, pero que nos corresponde a todos, no solamente a las personas que están en ciencias de la salud. Me encantaría poder seguir platicando, pero vamos a tener que cerrar la sesión el día de hoy, primero por respeto al tiempo de nuestras invitadas de Colombia y también porque cerrando esta sesión nos toca el seminario mensual de bioética y biocultura. Entonces ya es momento de ir a la siguiente parte. Hoy a la doctora Jacqueline le toca
tarde de bioética y ambiente con estas propuestas y esperamos que nos sigan acompañando, que quienes nos siguen a través de las redes sociales participen de bioética y ambiente y de estas iniciativas interinstitucionales y latinoamericanas, porque es el proceso en el que vamos a ir en esta capacitación, para poder sumarnos y que entonces aprendamos primero a dialogar y después a deliberar para poder hacer consenso. Que esta reflexión del día de hoy nos haga conscientes de mi diagnóstico, tu diagnóstico, nuestro diagnóstico ante la ecoansiedad y la solastalgia, pero también con las posibilidades de cambio, ¿no? Que nos permitan hacer una acción consciente al día con respeto por nosotros y por el medio ambiente. Que tengan excelente tarde, excelente noche en Colombia. Gracias por su asistencia y nos vemos la próxima semana en punto de las 4 de la tarde. Muchas gracias. Hora Feliz México. noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Gracias. doctora Edna. Gracias.